Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra presencia en esta sesión vespertina del Tercer Congreso de Historia de Zamora. Y en la mesa correspondiente a la sección de Historia de la provincia de Zamora, vamos a proceder a la lectura de otras 5 comunicaciones en este primer tramo de lecturas hasta las 15:45. Y tenemos en primer lugar la comunicación de Charles García, que es investigador del CNRS en Francia, profesor de Historia Medieval en la Universidad de Poitiers, en el Centro Superior de Estudios de Civilización Medieval, y que además ha trabajado con detalle cuestiones en torno a la Zamora medieval, al viejo reino leonés. No voy a pasar revista a las publicaciones, pero crónicas, el concejo zamorano, los santos locales, los monasterios, los guerreros, los juglares, la guerra, están en su punto de mira. Va a hablarnos sobre los zamoranos y la guerra medieval, la lucha contra los musulmanes entre los siglos X y XIII. Muchas gracias, Charles. Tienes la palabra. Ahora estamos... Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, toda comunicación en un congreso científico requiere una problemática, requiere una hipótesis. La problemática que quiero yo plantear es la siguiente: ¿en qué medida la lucha contra los musulmanes fraguó la identidad de los zamoranos en la Edad Media? Esa es la pregunta a la que voy a intentar contestar en mi explicación, en mi comentario. Bueno, pues ya acabé la ponencia. Con esta diapositiva ya acabé la ponencia. Ahí tenemos el escudo de Zamora. El escudo de Zamora rezuma violencia. Es pura violencia. Es pura virilidad. Es puro valor guerrero. No me voy a poner a comentar porque ustedes lo conocen mejor que yo, lo del puente de Mérida, lo del brazo de Viriato. Pero aquí queda reflejado claramente el arrojo, el talante bélico de los zamoranos. O sea que con lo cual ya podría quedarme aquí. Pero bueno, como tengo que rellenar los 15 minutos que nos dan, pues bueno, voy a seguir un poco adelante. Voy a seguir, el hilo conductor de mi ponencia va a ser una parte de este escudo, a saber, la enseña bermeja. La enseña bermeja, que es el color de la victoria. ¿Qué es la enseña bermeja? Esto ya lo he dicho en una ocasión en Zamora. La enseña bermeja es una oriflama, es decir, una llama de oro. O sea que estas farpas, estas franjas, son llamaradas, son como en el escudo de Valladolid, son llamaradas. ¿Pero llamaradas de quién? Pues son las llamaradas del dragón. ¿Por qué? Porque en latín, draco significa a la vez dragón y estandarte. O sea que este estandarte rojo, esta enseña bermeja, servía para ahuyentar a los enemigos de los zamoranos, a los musulmanes, que entre ellos. Esta enseña, y lo digo en Zamora, plantea un problema gordo. Esta enseña, seña de identidad zamorana por antonomasia, es un atropello, es una injuria, es una falta de gusto. Esto no se hace. Es una injuria ¿para quién? Es un atropello ¿para quién? Para los medievales del occidente latino. En la cosmovisión del occidente latino,
no se pueden asociar, no se pueden yuxtaponer el verde y el rojo. Debe ir algo por medio. Es decir, no se puede poner un color primario, como el rojo, y un color, es decir, secundario, como el verde. De cualquier modo, sabemos que la farpa verde ya no es medieval, por decirlo así. Sabemos quién la puso a finales del siglo XV, etc. Pero lo cierto es que esto ha calado en Zamora, ha calado en los pendones leoneses, ha calado en Hispania, y es algo que distingue a los hispanos de los demás europeos. O sea que quizás aquello de que España era diferente radique en esta asociación de colores, en esta cosmovisión singular que no existe en la Europa occidental medieval. Bien, los valores del rojo, porque lo que me interesa no es el rojo como matiz y más claro, más oscuro. Eso no puede haber debate en torno a eso, por motivos que me llevaría largo tiempo explicar. Es decir, lo que les interesaba era el rojo como concepto. El rojo, el color rojo, encarnado, bermejo, colorado, escarlata, remitía a la fuerza, al valor, a la largueza, a la claridad, pero he dicho sobre todo al valor, es decir, a ese carácter, a ese talante guerrero de los zamoranos. Bien, como no me va a dar tiempo, pues no me detendré en la conquista de Mérida por los zamoranos, conquista en la que combatieron detrás de la enseña bermeja. Como tampoco me explayaré en la ayuda que recibieron los zamoranos en esta conquista de Mérida, cuando recibieron la ayuda de San Isidoro, de Santiago y otros muchos santos. Recuerdo, porque esto los zamoranos lo saben, que la víspera de la batalla San Isidoro vino aquí a Zamora a anunciar a los vecinos que al día siguiente conquistarían Mérida, los zamoranos conquistarían Mérida con su ayuda. Bien, tampoco quiero detenerme en el rey que llevó a cabo esta victoria, esta conquista, Alfonso IX. Pero sabemos que Alfonso IX, al iniciar la batalla, perdió una espuela. Eso fue un augurio muy negativo. Entonces, ¿qué hizo? Nos cuentan los textos. Cogió la otra espuela, la arrojó, se volvió hacia la milicia concejil zamorana y decía que llevar las espuelas era cosas de cobardes, que no llevando espuelas se veía obligado a enfrentar al enemigo, y fue como la fuga quedaba prohibida, y fue como murieron allí en Alange, en Mérida, en el campo de Mérida, 30.000 moros. Por supuesto, esto de las espuelas pues sonaba a los zamoranos a algo que ya conocían. Bien. Todo esto lo paso, la participación de zamoranos, de benaventanos, con la enseña de toresanos, de zamoranos de la capital, en la conquista de Córdoba, en la conquista de Sevilla, etcétera, toda una serie de textos, pero bueno. La segunda batalla, que tampoco comentaré, espero que se publique la comunicación y podrán leerla con todos los detalles, es el famoso Día de Zamora, la Jornada del Foso. Tampoco entraré en ella, como tampoco me detendré en analizar al héroe hispano que participó en esa batalla al frente de los zamoranos, Bernardo del Carpio. Bien, ¿cuáles eran las virtudes de los guerreros zamoranos en la Edad Media? Eran luchadores, ya lo hemos visto, eran ejemplares por su valor y por su experiencia táctica, tanto en Zamora, en la Jornada del Foso, como en Mérida. Pero los zamoranos eran sencillamente hombres, no eran más que hombres. Debía producirse un valor añadido para ganar frente al Islam. Un valor añadido que fuese de esencia trascendental o fantástica para triunfar del enemigo musulmán. Y por eso a los zamoranos les ayudó gente fuera de lo común, San Isidoro y Bernardo, el héroe legendario Bernardo
del Carpio. Yo siempre me comprometo, cuando me fijan un tope, a cumplirlo. Como me han dicho que eran 15, pero que podían ser 10, pues yo no quiero robar tiempo a mis compañeros de mesa. Y vamos ya con las conclusiones. Hemos visto que los zamoranos triunfaron en Mérida, triunfaron en la jornada del Foso. Pero eso es secundario. Esas victorias no fueron lo más importante. Lo más importante fue que esas victorias, esas victorias aquí en Zamora se plasmaron en una cohesión social de la población. Es decir, que el hecho de hacer la guerra juntos cohesionó a la población local, cohesionó frente a un enemigo exterior. Porque para tener una identidad propia hay que oponerse a alguien, tanto en lo individual como en lo colectivo. Y nada mejor que tener un enemigo definido para identificarse. Bueno, pues hay que recordar que Zamora, la Zamora medieval, se construyó en torno a una serie de mitos fundadores. Esos mitos, la comunidad zamorana los defendió siempre. Era la de la lucha contra los agresores exteriores y la sangre vertida de sus habitantes. No por nada los zamoranos se sentían y se vivían herederos de los numantinos. Bien, o sea que cuando los pueblos dejan de creer en sus mitos, desaparecen. Algo que no ocurrió en Zamora, donde los relatos colectivos se mantuvieron siempre vivos. San Isidoro, Bernardo, el Carpio, Viriato. O sea que mi conclusión en torno a esta identidad es que la historia creó al pueblo zamorano y no al revés. Porque lo que diseña a un pueblo no es el origen común, no es el nacer aquí, es decir, por nacer, sino las ideas que los miembros de dicho pueblo son capaces de defender colectivamente. Es decir, no es lo étnico lo que crea un pueblo. Lo que crea un pueblo es ese ideario común, esos valores comunes. O sea que la identidad de un pueblo, ethos y demos, es sencillamente su historia y, en el caso de los zamoranos de la Edad Media, la de la guerra contra los enemigos musulmanes. Muchas gracias por su atención. Charles, sobre todo por tu capacidad de síntesis, de concisión, tu serenidad, de veras que te lo agradecemos. Ahora vamos a pasar a Vamos a pasar, le agradecía a Charles su concisión, capacidad de síntesis, ¿no? Pasamos ahora a José Ángel Rivera de las Heras, que es de todos conocido, doctor en Historia del Arte y canónigo de la Catedral, vinculado directamente con el patrimonio de la diócesis, que ha trabajado largo y tendido sobre múltiples aspectos, ¿no? La orfebrería, la retablística, la pintura, el episcopologio, el coro. Va a hablarnos sobre la creación y restauración de la sede zamorana en tiempos de San Atilano y el obispo Bernardo de Périgord. Gracias, José Ángel. Tienes la palabra. Muchas gracias, José Luis. Pues sin más preámbulos, porque ha dejado el listón muy alto el señor García, desde el punto de vista cronológico. Cuento con 16 minutos, ¿no? Bien, yo voy a hablar... Son 14 mejor. Si son 14, mejor. Bien. Voy a hablar sobre, como ya he dicho, la creación y la restauración de la sede episcopal zamorana. En la creación está San Atilano y en la restauración el obispo Bernardo de Périgord. El segmento temporal va desde el año 900 hasta el año 1200, por tanto, 3 siglos. Voy a evitar los detalles, porque también remito a los congresistas a la lectura de las actas. Por tanto, voy a hacer una síntesis en la medida de lo posible. Sabemos que la plaza de Zamora fue
urbanizada y repoblada con gentes del norte y mozárabes procedentes de Toledo, de Coria y de Mérida en torno al año 893, época del rey asturiano Alfonso III el Magno. Del año 893 al año 900 va muy poquito. Es el año 900 en el que el obispo Atilano es consagrado para la sede de Zamora, lo mismo que San Froilán fue consagrado u ordenado obispo para la sede de León. Los primeros datos biográficos que existen acerca de San Atilano se hallan contenidos en un códice llamado Biblia mozárabe que se conserva en la Catedral de León. Está redactado en el año 920 y es un breve relato laudatorio sobre San Froilán, obispo de la sede leonesa. Se dice que San Froilán hacía vida solitaria, que tenía como compañero a San Atilano y que el rey Alfonso III lo mandó llamar para construir cenobios como Tábara y Moreruela, y que fue consagrado obispo a la vez que San Atilano el día de Pentecostés del año 900. Froilán para ocupar la sede de León y Atilano para ocupar la sede de Zamora. Solamente se cita en 2 ocasiones en ese relato a San Atilano, pero omito decir lo que dice. No volvemos a tener noticias de San Atilano hasta finales del siglo XIII, en que Fray Juan Gil de Zamora, que era lector del convento zamorano de San Francisco, en una de sus obras narra la invención de las reliquias de San Ildefonso de Toledo en la iglesia de San Pedro de aquí de Zamora, en el año 1260. En el siglo XVI, Lucio Marineo Sículo dedicó un extenso relato a San Atilano. Es ahora cuando se añade un dato no histórico sino legendario de la peregrinación del santo, una peregrinación de penitencia y a Tierra Santa, y el hallazgo de su anillo pastoral. Después viene Ambrosio de Morales, Alonso de Villegas, y es este el primero que modifica la cronología del santo, situándola a fines del siglo X y principios del siglo XI. Con lo cual ha habido ahí durante siglos un lío inmenso. Si es el primer Atilano, si hay un segundo Atilano, cuál es la cronología del primero, cuál es la cronología del segundo. Bueno, los últimos datos solamente nos hablan de un Atilano, en torno al año 900. A Lovera le siguen Rojas Villandrando, Antonio de Yepes, Martínez de Vegas, González Dávila. Imagínense todos los personajes, escritores que están implicados en este asunto, que ha sido una auténtica maraña. Fue el padre Risco quien demostró el error de Lovera y cita como argumento el texto del año 920 de la Catedral de León. Los historiadores locales del siglo XIX y principios del XX mantuvieron la incógnita acerca de la cronología del santo, abandonando a otros el problema. Así lo dice textualmente el historiador zamorano Fernández Duro. En la historiografía moderna, el estudio de Palomeque Torres demuestra definitivamente que en la sede zamorana solamente hubo un prelado con el nombre de Atilano y en los primeros años del siglo X, coetáneo de San Froilán y también del rey Alfonso III, con testimonios documentales entre el año 905 y 917. También hay más trabajos como el de Bueno Domínguez, Carriedo Tejedo, que propone para San Atilano un largo periodo de 23 años, entre el año 900, fecha de su ordenación, y el 922. Bien, probado su culto, al menos desde el siglo XII, los restos se conservan en la iglesia zamorana de San Pedro y San Ildefonso, con otras 3 reliquias: el anillo pastoral, un trozo de la voluta de su báculo y un peine litúrgico. Bien, tras San Atilano, cuyo pontificado alcanzó hasta el año 922, pastorearon la diócesis de Zamorana los siguientes obispos: Dulcidio, Domingo, Juan y Salomón. Retengan este nombre, Salomón. A fines de la centuria, durante la década del 980, la ciudad de Zamora y otros lugares fueron saqueados y devastados por las huestes de Almansur en diversas aceifas. En el año 988 volvió a sitiar la ciudad. El rey Bermudo II huyó y los zamoranos entregaron la ciudad al célebre caudillo musulmán que estableció en ella una población y designó como gobernador a un general Tuyibi. Parece ser que fue en este momento cuando se interrumpió la sucesión apostólica en la sede zamorana y el territorio fue incorporado al obispado de Astorga. Por tanto,
Desde el año 900 hasta el 987 tenemos pastores en la diócesis. A partir de 987 se interrumpe la sucesión episcopal y no se restaura hasta el año 1121. Por tanto, durante 134 años no hubo pastor en nuestra diócesis. La segunda parte, la restauración de la diócesis de Zamora, Bernardo de Perigor. Antes tenemos que hablar y referirnos, a Bernardo de Cluny, también llamado Bernardo de Agen o de Sédirac. Este clérigo francés estuvo en Cluny, allí conoció al futuro Papa Urbano II, después vino al monasterio de Sagún, en León. Allí fue elegido abad con el mandato de llevar a cabo la reforma gregoriana, es decir, la supresión de la liturgia mozárabe, la liturgia hispana, e implantar el rito romano. Fue elegido arzobispo de Toledo y tuvo un pontificado largo, desde el año 1086 hasta el año 1124. Una interesante historia que tengo que referirme a ella, evidentemente, porque es el origen de Bernardo de Perigor en Zamora. Rodríguez Jiménez de Rada nos dice que Bernardo de Sédirac, habiendo oído la publicación de la primera cruzada, decidió ir a ella. Quien publica la cruzada es Urbano II, a quien ya conocía. Marchó, pero poco tiempo después de su marcha de Toledo, el clero toledano se sublevó. Entonces depuso al arzobispo, expulsó a sus delegados y eligió un nuevo metropolitano. Cuando llegó a Roma, el pontífice Urbano II le impidió ir a la cruzada y le dijo que retornara a la sede. Entonces, al atravesar por Francia, de nuevo, reclutó a monjes y clérigos francos que ocuparon diversos puestos en la catedral toledana y en sedes hispanas. Concretamente, a don Jerónimo de Perigor, que fue arzobispo de Valencia, y a Bernardo de Perigor, que fue el primer obispo de Zamora después de su restauración. Tras la toma de Valencia por los almorávides, el arzobispo toledano trajo hasta Toledo a Jerónimo de Perigor, como ya he dicho. Y tras su fallecimiento, porque le encomendó la sede de Salamanca, tras su fallecimiento en 1120, el obispo o arzobispo de Toledo, Bernardo de Sédirac, se adelantó muy rápidamente a ordenar obispo a Bernardo de Perigor y lo mandó a Zamora, sucediendo a Jerónimo de Perigor, que había administrado el territorio. Por eso, a este obispo, Bernardo de Perigor, se le denomina primus episcopus zamorensis de modernis, es decir, el primero de los obispos zamoranos de la serie moderna. En 1121, Bernardo de Perigor ya era obispo de Zamora. Así consta que el arzobispo de Toledo le había regalado una viña y cuando falleciese tenía que entregarla de nuevo a la sede toledana. Enrique Flórez afirma que el arzobispo Bernardo de Sédirac pidió al Papa que confirmase en la sede zamorana a quien había sido establecido en ella, aduciendo que Zamora había crecido notablemente. Por tanto, se restaura la sede episcopal, la sucesión episcopal, y comienza a ser obispo en 1121, hasta el año 1149, en que fallece. Bien, a partir de ese momento hay diversas donaciones, como la de Urraca I de León, Alfonso VII. Hay como una especie de protección real hacia esta sede. Apoyaron la repoblación de villas desiertas, concedieron fueros, presas, aceñas, donaciones particulares, diezmos, etc. Bien. A Bernardo de Perigor le sucedió Esteban de Saint-Silan, consagrado por el arzobispo Raimundo de Toledo, que era sucesor de Bernardo de Sédirac. Este ocupó la sede entre el año 1149 y el año 1174. Y en ese momento, el Papa Eugenio III confirma todas las propiedades que tenía la Iglesia de Zamora en ese momento. Fue él a quien le cupo el honor de iniciar las obras de la catedral actual en 1151 y de consagrarla antes de finalizar la construcción en el año 1174. Y otro más, el sucesor fue Guillermo de Saint-Silan, de la misma procedencia. Su episcopado duró hasta el año 1193.
Por tanto, la sede zamorana, restaurada, fue ocupada por 3 obispos galos de origen perigordino durante el siglo XII. Vamos terminando. El sepulcro de Bernardo de Perigord se conserva en la catedral. Se hizo un vaciamiento del sepulcro hace unos años y han aparecido diversos textiles, etc. Bueno, y para terminar, abordamos brevemente la cuestión del edificio catedralicio. A cada obispo le corresponde una catedral. Sabemos que hubo una catedral anterior. ¿Es la que se construyó en la época de Salomón? Porque según consta en la consagración de la catedral, dice, esta iglesia se ha construido con mayores dispendios que la de Salomón. Siempre hemos creído que hacía referencia al templo de Salomón y al rey judío Salomón en Jerusalén. Pues no, Salomón parece ser ese último obispo de la primera serie. Se han hecho últimamente unas prospecciones geofísicas no invasivas en el subsuelo de la catedral y se ha encontrado bajo el recinto coral una cripta enorme y además un espacio también adherido a él. ¿Es posible que sea la antigua catedral, la primitiva catedral? ¿Es posible que sea otra? Tenemos que hacer una prospección, evidentemente, ya física. Sabemos, termino ya, es la última hoja, que en el año 1135 Alfonso VII, el emperador, como el cabildo no tenía lugar para ampliar sus estancias, decidió entregar la iglesia de Santo Tomé, recientemente construida, para que se trasladase allí la sede del obispo y las estancias capitulares. Pero no lo hicieron. Por tanto, se construyó la catedral en el lugar donde estaba la anterior. Finalmente, la circunstancia de tener 3 obispos perigordinos en la sede zamorana durante el siglo XII y un maestro de obras franco, posiblemente llamado Guillermo, es un argumento más para percibir la ascendencia francesa de nuestro edificio catedralicio, en armonía, en confluencia con otras tradiciones arquitectónicas. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ángel. Vamos a proceder a la siguiente lectura de Eduardo Fuentes Ganzo, que es doctor en Derecho, catedrático de Enseñanzas Medias, profesor asociado de la Universidad de León y que va a tratar del tema de el Benavente 1400, Benavente en torno a 1400, el pueblo contra su señor, la implantación de un señorío en un concejo franquiciado de realengo. Tienes la palabra, Eduardo. Hola, buenas tardes. Vamos a tratar, de igual que los compañeros que me han precedido, ser escrupulosamente y estrictamente respetuoso con los tiempos. Entonces vamos a ser bastante rápidos. Hay 2 temas zamoranos y vamos a tratar en Localia otro tema que es de otra de las cabeceras importantes de la provincia, que es Benavente. Y sobre todo lo que me ha interesado en este tema es reelaborar el estudio del famoso memorial de quejas de 1400 a la luz de comparativa con otros documentos que evidencian ese tránsito feroz, terrible, que fue de un concejo de realengo al señorío durante un tiempo relativamente corto. Bien. El concejo de Malgrat, en Benavente, 1150, Azurbe Cóndita, desde la fundación de la ciudad, se decía es un castrum quod dicitum Malgrat. Y en ese momento hay un rey importante, que es Fernando II, el fundador de la ciudad, que otorga fuero a Benavente, le otorga 2 fueros, uno en 1164 que se perdió y un segundo fuero en 1167. Y lo extraordinario de esta situación o de este apunte foral es que se transforma en un concejo señor, es decir, el concejo de Benavente
Pascual está aquí en la sala también, que lo ha estudiado además muy pormenorizadamente, pues ejerce señorío sobre tierras y lugares, hasta el punto que el castillo de Mira, en los confines de Sanabria, por ejemplo, que tenéis ahí la fotografía, pues era un punto de influencia del concejo. Este fuero de 1167, lo tenéis ahí en la parte izquierda de la pantalla, bueno, pues fue el más exitoso del Reino de León. Es decir, se decía que el Reino de León y Galicia está poblado a fuero de León y de Benavente. ¿Por qué? Porque tenía una cantidad enorme de franquicias, de privilegios, de situaciones de libertades, entonces, entre comillas, como se podía contextuar el concepto de libertad o de franquicia en el siglo XII. Coruña, Ortigueira, Gijón, Ponferrada, Puebla de Sanabria, Ribadeo, Castropol, Valencia, San Juan, se poblaron a fuero de Benavente. Y a mí, como historiador del derecho, lo que me interesa fundamentalmente es ver cómo pasó de esa situación privilegiada de concejo señor a ser súbdito, es decir, cómo pasó el concejo o la villa de ser señor a ser súbdito. ¿Cuál era el estatus jurídico que podía tener? Bueno, pues tenemos el constitucionalismo leonés. Ya en el 1017 está el Fuero de León, ahí tenéis el locus appellationis en la catedral, en la portada mayor de la Catedral de Santa María de León, donde iba el pueblo a reclamar al juez de su fuero. Y desde 2 siglos antes que de la Carta Magna se está invocando libertades leonesas, y hay una parte importante del Fuero de León de 1017 que son privilegios concejiles. Entonces, esos privilegios los tenía la villa. Y además le van atribuyendo a los reyes privilegios sucesivos. Por ejemplo, del 1167 tenemos varias cosas curiosas. Una era que los ciudadanos de Benavente podían ejemplarizar, los maestros a los discípulos, los maridos a la esposa legítima, sin penar por ello hasta matarla incluso, que había exenciones de fosado. Por ejemplo, el alcalde podía, es decir, de la milicia del ejército concejil, de la milicia concejil de ese momento, el alcalde podía excluir a 3 personas. Y incluso, siguiendo el famoso artículo de García Gallo en el Anuario de Historia del Derecho Español del año 71, podemos extrapolar diversos libertades concejiles que se podían tener. Por ejemplo, tenían que juzgarse por los alcaldes de su jurisdicción. Si había un tema de incesto o de abandono del hogar, estaba regulado también. No tenían obligación de tener huéspedes. Esto es importante, retened el dato, porque luego al final os comentaré algo al respecto. Bien, ahí tenéis los diversos privilegios, no me voy a extender sobre ellos, pero bueno, fundamentalmente quizás el más importante es el privilegio de 3 en fuero que otorga Sancho IV, que es que era una forma de tributar o de pechar, es decir, en lugar de pechar 1, pechaban 3. Eso Pascual efectivamente lo ha estudiado muy bien. Ahí tenéis en detalle el espléndido sello del privilegio, me parece que es el legajo 1.4 del Archivo Municipal de Benavente de Sancho IV. Y todo ese derecho se va acumulando, es decir, con eso se encuentran cuando se produce la señorialización de Benavente. ¿Y cómo fue? Pues en un tránsito dilatado de aproximadamente 50 años, medio siglo, en que primero se otorga a Fadrique, era hermano del rey bastardo de Enrique II, está 20 años hasta que se rebela por sus apetencias sobre la corona y es desposeído. Transitoriamente se otorga 4 años a la reina Catalina, la mujer de Juan I, la mujer de Enrique III, Catalina de Lancaster, el hijo, que era justamente la hija del duque de Lancaster, que había sitiado la villa unos pocos años antes. Al final, después de ese tránsito, que para los benaventanos es casi miel sobre hojuelas, porque pierden un poco la presión fiscal terrible que se ejerce sobre el concejo por parte de Fadrique, pues pasa finalmente al conde Pimentel. Bueno, se hacen las negociaciones y en 1398 tenéis ahí los datos, negocia Estúñiga con diversos prohombres portugueses, nada afectos a la corona, ya sabéis el famoso más vale volando, y en el convento San Francisco, que fue el convento condal, quien toma posesión es el conde Benavente a inicios del verano de ese mismo año, 1398. ¿Y qué pasó? Pues el concejo trató de resistirse contra esto en el fondo y en la forma. Y hay el famoso memorial que hemos estudiado sacando los ítems fundamentales y fundamentalmente, para no aburriros en exceso, pues he detectado 3 tipos de, digamos, desafueros. Fundamentalmente, el concejo invoca desafueros contra la integridad física, forzar y violentar la voluntad de las personas. Dedica bastantes
partes del texto de ese memorial de 1400 que para mí la editio óptima me parece sin duda la que Severiano hace casi 30 años Hernández Vicente hizo, y sobre eso destaca sobre todo el tema, decía que bastantes líneas, destaca eso, el matrimonio. Obliga la condesa a casarse con gente de su servicio, con criados, a diversos prohombres o gente más adinerada o más acaudalada o mejores pecheros, como se dice en el memorial de la ciudad, e incluso hace represión, encarcelándolos incluso en alguna ocasión. Incluso, pues en la tierra de Albarfáñez tiene que huir, que justamente era el que había defendido el concejo en el sitio del duque de Lancaster en 1387, una de las viudas huye a su tierra y es recibida. Seguramente generó algún tipo de relaciones. Un carnicero, el más rico de la villa, también es obligado, es llevado a prisión y al final se tiene que fugar y termina viviendo, como dice el memorial, en una bodega. Hay prisión y privación de libertad. Y luego otro tema importante es el tema de los bienes y la propiedad. Bueno, fundamentalmente se producen usurpaciones continuamente. Hay los oficiales, los escuderos producen robos, furtos, quebrantan las viviendas de los benaventanos. Y ahí tenéis dos monedas de la época, aproximadamente circa 1400 más o menos. Ahí tenéis un real de Enrique III y una blanca. Alguna se encontró, Hortensia lo conoce bien también, en las prospecciones que se hicieron en la Mota, blancas de la época de Enrique III, circa, ya digo, más o menos 1400. Y para que os hagáis una idea de los desmesurados pechos que pide el conde, pedía algo así como 30.000 maravedís al concejo, más 1.000 cargas mil carros de grano al año. 30.000 maravedís, pues teniendo en cuenta que el real eran 3 maravedís, el real de plata eran 10.000 piezas de esa arriba que tenéis en la parte de arriba, así se ve con el cursor. O 60.000 blancas cinquenes de 5 dineros, lo que podían pedir al concejo. Bien, y aparte de las exacciones y pedidos, pues bueno, tiene también algún tema de elección de alcaldes y de daños, y los desafueros fundamentalmente. En otros daños, sobre todo, quiero llamar la atención en la destrucción de infraestructuras. El memorial habla de para construir las murallas y la cerca, el conde desmonta mochones que había hecho incluso los reyes en tiempo antes, e incluso habla del puente de San Castro Gonzalo. Eso no lo dice en el memorial, lo dice en otro documento, en la Venencia, que se produce en 1422, pero que se recuerda. Y luego finalmente obliga al fonsado a los ciudadanos, y además tienen que pagar. Entonces desplaza a Braganza y a Salamanca, incluso a hombres que tienen que pagar sus propias costas. Bien, y finalmente contra la justicia, el tercer tipo de desafueros, en la elección de oficios y cargos, elige a los jueces de su casa. Normalmente los alcaldes del concejo se elegían por San Pedro, como en tantos concejos leoneses. El conde empieza a hacerlo cada año y elige a los que él designa, claro. Y lo último son la distorsión de las prácticas comerciales, por ejemplo, con el vino. Hay una ordenanza de vinos que se conserva del siglo XVI, estudiada por Rafael González y Martín Benito, en que se refleja un poco. Entonces él hacía pregonar el vino, era obligatorio pregonarlo para venderlo, y entonces obliga al pregón del vino. Y finalmente, y para terminar, como colofón, deciros que este medio siglo el ducado pasa a Fadrique en 1374, se le desposee en el 94, se entrega a la reina Catalina de Lancaster, llega Juan Alfonso de Pimentel, el famoso memorial de quejas, y se refieren a la época dorada casi de señalización, en la época de Catalina de Lancaster, donde dice que olvidaron casi sus males, lo cual duró muy breve tiempo porque se lo entregan al conde. Y ahí tenéis en la parte derecha un documento que publiqué yo en su momento en Revolución y Municipio, y es nada más y nada menos que el acta de 1800, el acta de enero de 1800, en que el conde, 1800, en que el conde sigue nombrando a los oficiales del concejo, al mayordomo, al defensor de menores y al procurador síndico general. Es decir, al final, con la Venecia y con todo, después de la lucha pugna que tuvo hasta 1422 en que se puso la Venecia, transitó todas las centurias del antiguo régimen bajo la opresión señorial. Nada más y muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Eduardo. Llega
el momento de la siguiente comunicación de Elías Rodríguez, que es un gran conocedor, investigador de la historia de Villafáfila y de su comarca, aunque de formación sanitaria, médico coordinador. Él ha dedicado bastantes trabajos a la investigación histórica y va a hablarnos sobre los visitadores santiaguistas de la Orden de Santiago en Villafáfila entre el siglo XV y el XVI, entre los últimos años de la Edad Media y los primeros de época moderna. Muchas gracias, Elías. Tienes la palabra. Gracias a los asistentes, gracias a la organización del Congreso por haber admitido esta comunicación de un aficionado en medio de tanta gente con autoridad. Voy a intentar ser breve como todos. Villafáfila se integra en la Orden de Santiago en dos momentos. En un primer momento, en el 1181, con la donación de Fernando II, pero no tiene efecto hasta 1229 por una serie de conflictos ya con Alfonso IX. Es una encomienda independiente hasta finales del siglo XIV y desde el siglo XIV está asociada a la encomienda de Castro Torafe. Los comendadores se titulan de las dos. Para el buen gobierno de las villas y tierras y posesiones de la Orden, pues era necesario un preciso y actualizado conocimiento de las mismas y de sus pobladores, por lo que se estableció un sistema de visitas periódicas de todas las propiedades de la Orden. Los visitadores eran miembros de la Orden, caballeros, clérigos, enviados por el capítulo general o por el maestre para recorrer las encomiendas, los conventos, los pueblos de la Orden, se informaban del estado de los mismos, de los aconteceres y recibían las quejas y las peticiones de los vasallos. Tenemos noticias de visitaciones, pero no se han conservado las actas desde finales del siglo XIV, en tiempos del maestre Pedro Fernández, que Dios perdone. En 1417 se relata una llegada a la villa de dos visitadores, también nombrados por la provincia de León, por el infante, ya don Enrique. En 1426, también visitadores y reformadores del infante que van por la villa. Alrededor de 1480 tenemos una visita ya documentada de don García Ramírez, que era entonces prior, era monje de Uclés y fue después prior del monasterio de San Marcos de León, y otras dos visitas ya después de haberse conservado actas que las tenemos por relación, en 1524 y en 1536. Las actas de visitación conservadas en el Archivo Histórico Nacional en órdenes militares son 1494, 99, 1501, 3, 8, 11, 15, el 28 y el 38. Y sobre esas tienen una información muy valiosa del estado de la villa y de una serie de circunstancias que nos permiten, pues, por lo menos aproximarnos a cómo era la vida en un pueblo en aquella época. Normalmente el procedimiento era una comitiva formada por un caballero, un fraile, un freire, un escribano y personal de servicio. Duraba 3 o 4 días, la dinámica era reunir al concejo en la plaza, les tomaban, les devolvían las varas de justicia, pregonaban la visita para que los vecinos presentaran las quejas, suelen visitar la fortaleza al principio sobre todo, se informan del estado de las posesiones y rentas y dejan una serie de mandamientos. La primera visita es en 1494, es cuando la villa está ocupada por los Pimentel. Desde 1467 la ocupa el conde, luego se la cede a su hermano don Pedro. Es una visita muy exhaustiva en cuanto a información de propiedades y rentas, incluso la visita que se hace previamente a Castro Torafe o a Villalba también es muy exhaustiva. Los que estudien esas zonas también encontrarán en estos legajos bastante información. Nos reflejan, bueno, la situación de ocupación de don Pedro Pimentel, que ya ha estudiado en otros artículos, es bastante rigurosa, mucho más que la del conde, yo creo, de Benavente y sobre Benavente. Dice, relata otro sí, después de haber pregonado que todos los querellosos viniesen a quejársenos para los remediar, y junto con esto tomamos juramento a los regidores, como de uso y de costumbre lo tenemos en todas las encomiendas, villas y lugares. Y después de tomado este juramento, nunca los jueces y regidores nos vinieron a decir cosa alguna por miedo que tenían de don Pedro Pimentel, porque de día ni de noche no se quitaban espías de parte de don Pedro de nuestra posada, según sospechábamos y nos decían, pues de esta causa ninguno osaba venir, y fuimos informados que si osaran venir, querellaran grandes quesas de don Pedro.
Él informa a los reyes de la situación y al final, después de toda la visita y de todo lo que hacen, dice: nos pareció que las pasiones que aquellos vasallos padecían, solo a Dios y a sus altezas es remediarlo, y si no se remedia, solariegos son de don Pedro los vasallos de la orden. En 1497 los reyes hacen un trueque, le dan al conde de Benavente 2 lugares recién conquistados en Granada a cambio de que retorne a la Orden de Santiago la villa de Villafáfila y también Porto y Pías, que los tenía ocupados. Las actas de 1499 son más escuetas. Ya la villa estaba en poder del comendador de Castro de Torafe, don Enrique de Guzmán. Los Pimentel seguían intentando crear conflictos. De hecho, anotan que en la dicha villa fallamos ciertos debates y alteraciones entre unos y otros, y entre algunos fidalgos y el comendador. Estos estaban inducidos por el conde de Benavente, porque en otras actas cosas se ve que paga el conde de Benavente los pleitos que tienen los fidalgos con el comendador. Y recomienda el nombramiento de un corregidor letrado o alcalde mayor para que ejerza la justicia, porque dice que no quieren dejar a los vasallos de la orden en el desamparo que tenían, porque normalmente los alcaldes ordinarios pocas veces determinaban por ser cosas entre parientes y entonces estaban afectados. Entonces recomiendan, y a partir de 1499 ya empieza a actuar el alcalde mayor habitualmente en el llamado de los puertos Aquende, que es del sistema central al norte, de las posesiones de Santiago. La siguiente visita es de 1501. Entonces la villa estaba pacificada, no había conflictos aparentes. Dice: mandamos pregonar públicamente si había alguna persona que tuviese queja o agravio del comendador o de su alcaide o de otra persona en su nombre. No hubo ninguna persona que se quejase, pero no como la vez anterior, que era por miedo. El estado de la cerca y de la fortaleza, aparte las veces anteriores las han descrito, pero esta vez ya dice que nos fue presentada una provisión porque estaba deplorable. Estaba prácticamente caída, los muros estaban aportillados y entonces hacen un informe que no se ha conservado de cómo estaba realmente la cerca, desde cuándo se había caído, a quién era a cargo rehacerla o no rehacerla. Este memorial no se conserva, es una pena. El 1503 se centra más en una información precisa de las propiedades. Dice que si alguno tiene títulos, que los presenten, porque quieren saber exactamente si tienen arrendados o tienen aforadas alguna posesión de la orden. Una cosa curiosa es que averiguan cuántos caballeros cuantiosos habría que pudieran mantener armas y caballo. Normalmente, todas las visitas anteriores dicen el número de vecinos que hay en la villa y en las aldeas, pero esta vez quieren saber los que tienen más de 30.000, dice. Y luego mandaron que los alcaldes declararon a las personas abonadas de la dicha villa para tener caballos y armas. Y las personas que dijeron ser abonados en cuantía de 50.000 maravedís, así hidalgos como pecheros, los relatan, nos relacionan a una serie de ellos y dice: los dichos visitadores dieron mandamiento para que los susodichos tengan armas y caballos hasta el día de San Miguel, a punto de guerra, so pena de 10.000 maravedís para la Cámara de sus Altezas. En ese momento había una guerra en Perpiñán en la que participaron varios hidalgos y varias personas de Villafáfila, en torno a las guerras que mantuvo Fernando por la recuperación de Rosellón. Se hace una información exhaustiva también de los beneficios y de los que poseían las parroquias entonces, que antes no se habían visitado. Se nos hace una relación de los 7 curas párrocos de la villa y los 2 de las aldeas y de quién son de presentar cada una de ellas. Les mandan que si no presentan títulos, aquí lo pone, que si no presentan los títulos, los concejos no les acudan con los beneficios y no los permitan usar. Esto se debe a que en ese momento estaban manteniendo los curas locales un gran pleito con el monasterio, con el convento de San Marcos sobre la distribución de los diezmos. Y yo creo que como uno de los visitadores era fraile de San Marcos, les achucha ahí. Tuvieron que ir a recurrir a la reina y en Medina del Campo el año siguiente les hace una provisión para que puedan disfrutar de sus beneficios. La siguiente visita es en 1508, ya estaba muerta la reina Isabel, es la primera que se produce después de los sucesos de la Concordia de Villafáfila, que había estado en la villa el rey Fernando, que era maestre de la orden, y después de esto, en 1508, vuelven a visitarla. Entonces ya no visitan las parroquias porque que las visita el obispo de Astorga, porque ha dado una provisión en la villa de Medina del Campo a 5 días del mes de enero del año de nacimiento de 1504, o sea, poco antes de morir la reina.
La siguiente visita que se conserva en acta solamente es un libro de visitas personales. No vemos la visita que se hace a las villas, sino a los frailes o a los comendadores. En Villafáfila visitan la casa que tiene el convento de San Marcos, al cargo de la cual está un vecino de la villa, que se llama, un fraile que es natural de la villa, que se llama Alonso de Benavente, que dice que está administrando cierta heredad, que es buen religioso y sabido en las cosas de nuestra orden. La siguiente es de 1515, que se visita por primera vez uno de los hospitales de la villa y la averiguación de los vecinos se hace bajo juramento de los alcaldes, porque hasta entonces siempre habían estado dando bastante menos población, yo creo, que de la que más o menos intuyo que podía haber. En 1528, la penúltima visita que se conserva, insisten en la obligación de mantener armas y caballos tanto a los vecinos ricos, tanto hidalgos como pecheros. Mandóse a los dichos cuantiosos que dentro de 6 meses primeros siguientes tengan las dichas armas y caballos según y como manda la dicha ley capitular, son la pena en ella contenida. Y mandaron al comendador que, pasado el dicho tiempo, faga hacer alarde a los cuantiosos el tiempo que la ley capitular manda. Y si no tuviesen armas ni caballos, ejecuten la pena en los que no tuviesen por la pena de la dicha ley. Mandan el gasto que hicieron, los cuantiosos reclaman al Consejo de Órdenes y en la siguiente visita, que ya es la última que se hace porque en ese año se inician las negociaciones para la venta de la villa a don Bernardino Pimentel, se saca de la orden y se vuelve a vender a los Pimentel. Entonces se relaciona a los 21 vecinos cuantiosos, pero no les mandan ya que tengan armas y caballos porque ha venido al Consejo de Órdenes y les habían dicho que sobreseyeran las penas que les habían mandado los visitadores anteriores. Y ese año, como se inician las negociaciones, después ya no vuelven a pasar los visitadores por Villafáfila. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Elías. Y bueno, pasamos a la siguiente comunicación, la quinta de esta sesión. Luego tendremos otra tanda posterior de Pascual Riesco Chueca. Igual que Elías, él pertenece al ámbito científico, es ingeniero industrial, doctor ingeniero, profesor de la Universidad de Sevilla, pero con una especial dedicación, especial celo hacia el ámbito de la investigación histórica, sobre todo en el terreno de la documentación y de la toponimia, y un experimentado investigador en torno a este tipo de cuestiones toponímicas en tierras zamoranas. Él va a hablarnos sobre las disputas por pastos entre dos concejos de la Tierra del Pan en época del Antiguo Régimen. Gracias, Pascual. Tienes la palabra. Gracias. Todavía más que agradecido, estoy contento, porque me gusta estar aquí en Zamora, me gusta hablar y voy a intentar ajustarme al tiempo. ¿Por qué interesa esta disputa por pastos? Hay una institución, pastos comunes, 2 términos, Algodre, Coreses. Las cosas salen relativamente mal, pese a que la institución parece bien intencionada, progresiva. ¿Por qué salen mal? Quizás la historia puede ofrecer algunas claves que de alguna manera sean aprovechables para el presente. Lo comunal como perspectiva de futuro, mirada a través de unos pleitos que arrancan en el siglo XV. Y terminaremos hablando de las conceptualizaciones de Elinor Ostrom, socióloga, que hablaba de cuáles eran los requisitos del buen gobierno de lo comunal. Entonces, los lugares que vamos a tratar, Coreses, Algodre, se sitúan en la frontera. Son lugares de frontera porque allí ya empezaba otra provincia, otro territorio, otra jurisdicción, Toro. Como lugares de frontera sufren de esa sociología peculiar de los lugares fronterizos. Son tierras donde la ley empieza a flaquear, porque empieza a producirse el encuentro entre 2 jurisdicciones, la posibilidad de escapar, el carácter de finisterre. Hay un eje estructurante, un arroyo, el arroyo de Algodre. Bien,
Es una población que ha fluctuado con una ventaja siempre clara en el sentido de que Coreses ha sido casi siempre el doble de populosa que Algodre. ¿Por qué tienen comunidad de pastos? Pues no se sabe. Realmente uno podría pensar que la adquisición hacia 1300 de ambos lugares por Juan Alfonso de Benavides pudo empujar en el sentido de crear un espacio único para el movimiento de sus ganados. Pero es posible que esto, como sugiere también Cecilio Vidal, es un gran especialista en Coreses, no hubiera tenido repercusión porque duró poco esa hegemonía de los Benavides. Entonces, es posible que la comunidad de pastos sea anterior. Ese carácter fronterizo se nota en que la toma de prendas, las actuaciones que venían del poder central, Zamora, tienen ese carácter coactivo, agresivo, por mano airada, propio de una época de pocas garantías. Entonces, si alguien debe, pues a lo mejor el que viene a ejecutar el embargo, pues saquea, destruye, echa abajo la casa. Y hay varios ejemplos que pongo aquí, pero que, bueno, los ejecutores de los embargos son prácticamente enormes predadores que no dejan títere con cabeza. Al final descerrajan puertas, ventanas, tiran paredes, meten fuego, etc. Es un mundo en que el campesinado vive en una situación de una enorme vulnerabilidad. Los dos pueblos tienen en común algo que en toponimia se suele señalar por la presencia de muchas capas y de una alta densidad toponímica, una antigüedad de poblamiento que hace que subsistan topónimos antiguos con topónimos nuevos. En ambos casos aparecen nombres de viejos pobladores que tienen nombres que pasaron, que se extinguieron ya en el siglo X, XI. Balbusende, Tras de Águila, que es probablemente un otero de Fáfila. Valdebramún, que es un nombre probablemente de un mozárabe. Barzolema, el valle de un Zuleima. La Grijuela, una vieja iglesia, probablemente una iglesia de las del rito antiguo, de estas visigótico-mozárabes, una vieja iglesia. En Coreses, otras cosas de interés. El propio nombre del pueblo, pobladores de Coria, en Cáceres. El puente de Corranos, un lugar que se llama Corranos, que es también de gente de Coria. Escuadro, probablemente un asentamiento trazado en escuadra de época romana. Mavades, que es árabe, Valdelufe, Valledrige, que es probablemente Vallis Ecclesiae, en fin, poblamiento viejísimo. Las Almofallas, una antiquísima institución semimilitar. De aquí arrancamos con esta institución misteriosa de pastos comunes. Bien, pues Algodre tiene una serie de pastos dispersos por el término, que están aquí marcados, bueno, y que requieren una serie de operaciones de gestión muy complicadas. ¿Quién lleva a cabo esa gestión? El municipio. Si los pastos son comunes de Algodre y Coreses, quien tendría que haber llevado la gestión sería una mancomunidad, pero no, es un defecto del diseño. Algodre, Coreses, cada uno de ellos gestiona, decide cuando acota, cuando desacota, cuando interviene, cuando realiza drenajes. Es una gestión muy compleja que llega hasta nuestros días. Aquí pongo algunos ejemplos. Coreses se enfrenta a una situación más cerca del Duero, más riesgo de que los prados se estropeen por encharcamiento, más labores de gestión que son llevados a título individual por el lugar de Coreses. Son prados propios, son sitios que quedan dispersos y que obligan a los ganados de ambos términos a transitar de un lado para el otro. Hay un fantasma sobre todo esto, ¿sobran pastos? Cuando hay una institución comunal, ¿sobran? ¿Podemos arrendar lo que sobra? ¿Podemos sacarle una rentabilidad añadida metiendo ganado forastero?
un enorme debate, un debate cargado de intereses, de polémica, de controversia interesada, que dura hasta el siglo XIX. ¿Cuánto ganado forastero cabe? Bueno, esta gestión, en definitiva, debería haber sido comunal de los dos municipios, no lo es. Y eso va a crear toda una serie de dificultades. La gestión incluía cuestiones de avenamiento y drenaje, en una época en que llovía más, limpieza de fuentes y abrevaderos, monda de charcas y otras utilidades, extracción de tierra y adobes para la construcción, siega de juncos. Los juncos se usaban como impermeable, las corozas de juncos, pero se usaban también para atar haces, se establecían eras, etc. Bueno, aquí empiezan los pleitos. Resulta que un señor, desde el lejano lugar de Nuevo México, ha hecho una tesis doctoral hablando de esto, algo inesperadísimo. Bueno, James, una tesis excelente, analizada con enorme competencia sobre este comienzo de pleito entre ambos. Está muy bien y remito a ella, está en inglés. Bueno, hay unas prendas abusivas, hay una actitud totalmente agresiva de un concejo contra el otro, porque si tú estás en desacuerdo con lo que está haciendo tu vecino, secuestras su ganado. Secuestras, ¿y cómo secuestras tú el ganado si no es armando un destrozo monumental? No, ¿cómo puedes retener el ganado luchando contra los pastores del otro término si no es entablando una operación de guerrilla? Bueno, pues aquí ocurren estas cosas que desencadenan una larga etapa de pleitos. Ante el corregidor de Zamora primero, y como el corregidor no da una respuesta satisfactoria, ante la Chancillería de Valladolid, que es lejana, que es costosa y que tarda mucho en decidir. De tal manera que se produce una situación estancada en la que van argumentándose acerca del derecho que tienen los de Algodre a pastar en tierra de coreses. Quedan ahí una serie de cosas que no están bien definidas. ¿Qué pasa con los pastos destinados a los bueyes, que era la maquinaria agrícola de la época? Esos eran prioritarios. Si los bueyes no comían, no trabajaban. Si no trabajaban, no había cosecha. ¿Qué pasa con esos pastos? ¿Quién los acota? ¿Quién toma la autoridad? Bien, entonces hay una cosa muy divertida que son las tachas a testigos, donde desautorizan a los testigos un pueblo al del otro, acudiendo a cuestiones como es un borracho, es un desgraciado, es un muerto de hambre, etc. Sabroso, instructivo, divertido. Bien, lo tengo aquí. La Real Audiencia al final falla a favor de Algodre. Algodre puede pastar en coreses, pese a que se irriten los de coreses. Esto sigue, siglo XVII, y sigue el mismo pleito ahora porque ha habido unas prendas agresivas en época de labranza y se han llevado todos los bueyes de Algodre, se los han metido en el corral de concejo que está en la taberna de coreses. Bueno, pues esto sigue, se pleitea, se enfadan, supongo que llegan a las manos y finalmente nuevamente le dan la razón a los de Algodre otra vez. Ahora hay una serie de pleitos en lugares cercanos por cosas muy similares, por los arriendos. ¿Se tiene derecho a arrendar? ¿No se tiene derecho a arrendar? El Consejo de Castilla había dado una directriz según la cual se podían arrendar pastos, pero tenía que haber conformidad. Todo estaba cogido con alfileres legalmente. Bueno, y esto reverdece en un nuevo pleito que interviene ya la Iglesia, siglo XVIII, lo ha estudiado Cecilio Vidales, y siglo XIX, nuevos pleitos, nuevas dificultades, sobrantes de pastos,
¿Qué pasa aquí con todos esos sobrantes de pastos? ¿Se pueden arrendar unilateralmente? Como vemos, la institución existe, pero no tiene órganos para gobernarse. Es decir, existe la mancomunidad de pastos, pero no hay un órgano que sea capaz de arbitrar y de tomar las decisiones. O sea, la gobernanza es tremendamente débil. Bueno, todo esto da lugar a unas discusiones muy sabrosas que abreviaré porque voy a llegar al final. Aquí aparece esta señora en sus años mozos. Le dieron el Nobel finalmente, Elinor Ostrom. Habla de las condiciones que permiten asegurar que un bien comunal no degenera en lo que se llama the tragedy of commons, la muerte fatal de las propiedades comunales porque de repente aquello está mal administrado, los unos por los otros terminan destrozando aquel bien común y, como se decía en el refrán, la oveja que es de varios dueños se la come el lobo. Ella da unas indicaciones de cuáles son los requisitos para que un bien comunal tenga buen gobierno. Evidentemente, casi ninguna de estas condiciones la cumplía la mancomunidad Coreses-Algodre. Evidente, pero es interesante mirarlo a la luz de esta doctrina. ¿Qué pasaba? Bueno, pues que ¿cómo saber si se podían arrendar los pastos sobrantes? ¿Quién tomaba la iniciativa de vedar, de acotar estacionalmente un pasto? ¿Cómo se hacían las prendas? ¿Unilateralmente o de forma mancomunada? ¿Cómo se limitaba a los grandes señores que iban a meter miles y miles de ovejas y iban a reventar el sistema? Todo eso se enfrenta a una administración lejana, la Chancillería, que se entera mal, tarde, tiene buena voluntad, pero es reumática en sus decisiones. Conclusión, y esta es la última. Esta conflictividad prolongada ha dejado una huella en el territorio. La conflictividad se ha notado en que la guarda de viñas y de panes ha sido laboriosa. Hay una toponimia que indica que hay que cerrar Prado del Tapiado. Es excepcional, pero eso indica que un prado está cerrado. Hay que erigir portillas para garantizar los acotamientos estacionales. Hay numerosas portillas que son cercados efímeros. Hay una red de vías pecuarias internas para mover el ganado de un lado a otro, porque había que moverlo de un pasto aquí a otro allí. Era imposible mantener, y esto es muy importante, la separación de hojas. Yo no he encontrado que hubiera hojas de cultivo en los dos términos. No pudo ser, parece ser. A lo mejor hubo en un momento, pero no se consolidaron. Y tampoco hubo prácticamente prados particulares. De tal manera que vemos, y aquí acabo, que un problema de diseño institucional, es decir, un establecimiento de mancomunidad sin la suficiente estructuración socio-institucional, produce algo que no llega a ser the tragedy of the commons, pero es un fracaso de una voluntad, un designio inicial. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pascual, por tu comunicación. A ver, pido a los ponentes de esta última sesión que puedan subir aquí al estrado, a la tarima, por si hay alguna pregunta, sugerencia, aclaración. Gracias. Bueno. ¿Alguna cuestión al respecto de las intervenciones de Charles García, de José Ángel Rivera, Eduardo Fuentes, Elías Rodríguez o Pascual Riesco, por favor? Gracias.
Muy buenas tardes y muchas gracias a los comunicantes por sus aportaciones y a la organización también. Me gustaría hacerle una pregunta al último comunicante, Pascual, sobre el papel de los concejos, tanto de Algodre como de Coreses, en esta disputa sobre los pastos comunes a los dos términos. Porque evidentemente los concejos tenían capacidad de gestión sobre los comunes y eran, se supone, los responsables de esos pastos. Entonces, ¿qué tipo de participación tuvieron sobre ello? Una cosa que llama la atención es su gran agilidad para responder a situaciones extremas. En 1627 se quedan sin bueyes de labor los de Algodre y rapidísimamente actúan. En aquella época, conseguir movilizar recursos para llegar al corregidor de Zamora y luego al de Valladolid requería una fuerte movilización social. Supongo que habría repartimientos para pagar, porque había que pagar. Y, sin embargo, no flaquea. La voluntad de estar ahí defendiendo, luchando, estaba en marcha. Lo admirable para mí es esa disposición para pleitear en unas circunstancias enormemente gravosas y en que había toda suerte de dificultades. Luego hay las habituales reuniones de concejo, a campana tañida, no falta la gente, hay una voluntad, hay una presencia poderosa. La lástima es que toda esa energía social fuera a título de concejo individual y en este caso no pudiera crearse un órgano agrupador de ambos concejos, que no existió. Pero hay dos que nos faltan. ¿Alguna otra cuestión a los comunicantes de esta tarde, por favor? Bueno, pues si no hay más cuestiones, parece ser que sí que hay una pregunta. Quería preguntarle al doctor en Derecho sobre las características que tiene más destacadas de los foros de Benavente. Pues en primer lugar, como dije, su difusión. Es decir, se decía en las Cortes, es curioso además, en las Cortes, me parece recordar que son las Cortes de 1390, es decir, ya está señorializado Benavente y se dice el reino de León y Galicia está poblado a fuero de Benavente. Es decir, el rasgo fundamental es ese, la enorme difusión. ¿Y por qué? Porque fue un fuero exitoso. ¿Y por qué fue un fuero exitoso? Pues porque el nivel de franquicias que se alcanzó, el nivel de libertades, no tenía parangón en ese momento en el reino. Entonces todos los concejos de Nueva Puebla deseaban ese fuero de Benavente. De hecho, una de las enormes paradojas es que estamos hablando del siglo XII, época de inmensos y enormes señoríos de mitra, es decir, enormes señoríos abaciales, episcopales, etc. Y un concejo, una villa, es concejo señor. Es decir, ejerce señorío sobre tierras, lugares, alfoces. Entonces, el alto estatuto de derechos, lo que decía yo del constitucionalismo leonés, es decir, es que pensar que el Foro de León de 1017 ya tiene un importante catálogo de normas aplicables a los concejos, que eso se aplica en esa ciudad y que después decir, algo fundamental es el tema de juzgar, es decir, quid custodie custodies, es decir, quién juzga a los jueces. Cuando uno puede elegir al alcalde o juez de su fuero, ahí el nivel de franquicia es alto. Eso es la primera cosa que abortaron en el tema. No sé si te aclaro suficientemente o quieres... Vale. Sí, parece que hay otra cuestión. Sí, allá a la derecha hay una pregunta. No te oímos. Espera, si puedes. Para Charles. Hacerle una pregunta al profesor que hizo la primera ponencia.
¿Conoce usted la provincia de Zamora? ¿Cree usted que en la segunda mitad del siglo X había condiciones para que en Tábara hubiera un scriptorium que escribiera los beatos que se escribieron allí? No sé, es que igual el otro ponente que nos ha presentado está todavía más cerca de... En Tábara... Sí, es de sobra conocido el escritorio de Tábara y no es de extrañar, porque sencillamente, en contra de lo que se cree, la cultura medieval, la civilización medieval, es la civilización de la escritura, de lo escrito. Fíjese el cuidado que ponían cuando escribían los diplomas, cuando redactaban los textos o cuando los iluminaban. O sea que no solo está en Tábara, sino que los hay, los beatos, los hay en otras partes de los reinos cristianos. No digo que no. La coyuntura, la situación de guerra, la situación política, las racias que había se podía dar, yo no digo que en otro sitio cercano a Tábara, pero en Tábara... Sí, bueno, pues en Tábara, como por ejemplo... Con las guerras que había, sí, fue destruida... Ya. No sé, es que... En Tábara, como en la Tebaida berciana, como en otras partes, había monasterios. Se ha comentado antes precisamente ese monasterio fue fundado por San Froilán y San Atilano en Viseu, en Portugal, quizás en Moreruela, el primigenio de Moreruela. Es decir, que no debemos ver aquella sociedad como gente aterrorizada constantemente. Que no la veo así. Pero dice cuando habla de las guerras, de las aceifas, etcétera. Sí. Bueno, pues sí, había, por supuesto, esa violencia, pero también había focos, esos monasterios, y a veces muy alejados. En las montañas se ha hablado de los del Bierzo, en los que se mantenía esa tradición escrita, se mantenía esa escritura. Es decir, que no era un yermo, no era un espacio totalmente desolado, se mantenía, había focos de cultura, y entre ellos Tábara. O sea que la población no vivía aterrorizada constantemente, también vivían, su vida al día a día. Sí, a mí, si me permites, a este propósito quería decir que es que además es cierto lo que dices, la preocupación que muestras, pero es que hay además un testimonio gráfico. Es decir, en los Beatos, en el siglo IX, X, es decir, el único testimonio gráfico que hay de la Turris tabarenses precisamente está reflejado, es decir, está dibujado, y al final además pone, es una pena que no esté Fernando Regueras, zamorano, presidente del Centro de Estudios Benaventanos, que es uno de los mayores expertos que hay en España en Beatos. Pero es que, es decir, hay el propio testimonio gráfico de la Turris tabarense en los Beatos, en dos Beatos en concreto, y además pone el nombre, Magius lo hizo escribir y demás. Ese testimonio es formidable, ¿no? Aparte de que pienso yo en Valeránica o en los alrededores de Tordoma, en Burgos, o como también tenemos otros testimonios importantísimos que en la zona del Carrión, en la zona del entorno de Saldaña, en el entorno del monasterio donde minia el Beato de Valcavado, de la Universidad de Valladolid, ¿no? Que son núcleos florecientes, ¿no? Y que mantenían sin duda un scriptorium de singular envergadura, de lo más importante de la Europa medieval. Bueno, ¿alguna otra apreciación, sugerencia, pregunta? Gracias. Bueno, es una apreciación en el mismo sentido de lo que estabais diciendo y además singularmente cercana a Tábara. Se conserva desde hace casi 1000 años en la Catedral de Gerona el Beato de Gerona. El Beato de Gerona, pues bueno, fue en sus tiempos comprado por la condesa de allí, la condesa de Barcelona y Gerona, para la catedral. Y fue comprado, naturalmente, por aquí. Concretamente, creo que fue escrito en Camarzana de Tera. Es decir, no es Tábara, pero estamos muy cerca de Tábara. A lo que voy es al colofón, precisamente, de ese texto.
El colofón de ese texto, que data del año 975, es decir, imaginad que estamos, digamos, en el momento culminante del Califato de Córdoba, viene a decir lo siguiente. En estas fechas, Fernando Flaínez estaba en Ávila presto a atacar a la morería de Toledo, poco más o menos. Es decir, hombre, no sabemos de esa campaña cómo quedó. Podemos imaginar que no le salió muy bien, o podemos imaginar que en definitiva fue recordada como algo excepcional. En cualquiera de los casos, lo que quiero decir es que, por hablar de alguna manera, las armas y las letras eran compatibles a escala del siglo X en estas tierras de Zamora. Muy bien, muchas gracias, Pascual. ¿Alguna otra cuestión? Si no hay más cuestiones, pues damos por finalizada esta tanda de ponencias y les quedamos citados para dentro de un rato, exactamente a las 16:06:15, las siguientes comunicaciones. Muchas gracias.